Las largas noches en la carretera pueden ser una experiencia solitaria para un camionero. El zumbido del motor se convierte en un compañero constante y la oscuridad fuera del parabrisas se extiende hasta el infinito. Pero en un fatídico viaje nocturno, la soledad a la que me había acostumbrado se transformó en una pesadilla que rondaría por siempre mis pensamientos. Comenzó con un parpadeo de movimiento en el borde de mi visión, fugaz y efímero. Lo descarté como un truco de ojos cansados y el juego de sombras, atribuyéndolo al cansancio del largo viaje. Pero a medida que pasaban las horas, los avistamientos se hicieron más frecuentes, más claros. Figuras, etéreas e indistintas, parecían materializarse de la nada, de pie, en silencio, al lado de la carretera. Permanecieron en la oscuridad, sus formas envueltas en una neblina de incertidumbre. Algunos aparecían como meros contornos, mientras que otros poseían una claridad inquietante, sus rasgos grabados en mi memoria. Froté mis ojos y parpadeé repetidamente, con la esperanza de disipar los espejismos que bailaban en la periferia de mi visión. Pero cada vez que miraba, las figuras permanecían, su presencia era innegable. Eran los espectros de la noche, fantasmas atrapados entre los reinos de los vivos y los muertos. El miedo comenzó a carcomer mi cordura. ¿Cómo podría explicar estas apariciones? ¿Eran las alucinaciones de una mente agotada, o había algo más siniestro en juego? Cuestioné mi propia percepción, dudando del tejido mismo de la realidad. Cada avistamiento trajo consigo una sensación palpable de inquietud, un hormigueo en la base de mi columna vertebral. Los rostros de las figuras fantasmales eran un mosaico inquietante, una mezcla de tristeza, ira y añoranza. Sus ojos, vacíos, que parecían asomarse al fondo de mi alma, contenían una profunda tristeza, como si llevaran el peso de tragedias olvidadas. Casi podía escuchar sus súplicas silenciosas, un anhelo de ser reconocido, de encontrar la paz. Pero a medida que crecía su número, también lo hacía mi inquietud. Las sombras bailaban bajo la luz de la luna, retorciéndose y contorsionándose en una extraña sincronía. Susurraban en el viento, sus voces transportadas en corrientes invisibles, un coro incomprensible que envió escalofríos por mi espalda. Traté de concentrarme en el camino por delante para excluir los fantasmas que acechaban en la oscuridad. Pero persistieron, sus formas etéreas extendiéndose hacia mí, buscando una conexión con el mundo de los vivos. Era como si estuvieran atrapados en un limbo perpetuo, desesperados por liberarse. A medida que avanzaba la noche, las apariciones se hicieron más audaces, invadiendo el camino iluminado por mis faros. Presionaron contra la barrera invisible que nos separaba, sus dedos fantasmales rozaron el frío vidrio de las ventanas del camión. El pánico surgió dentro de mí y ya no pude ignorar la escalofriante realidad de su presencia. En un intento desesperado por escapar, aceleré, empujando el camión al límite. El motor rugió, ahogando los susurros angustiados que llenaban el aire de la noche. Pero no importa lo rápido que conduje, las apariciones mantuvieron el ritmo, su determinación inquebrantable. Mi mente corría con preguntas. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me había convertido en el punto focal de su búsqueda espectral? Ya no podía ignorar el peso de su presencia, ni la innegable verdad de que ya no estaba solo en ese camino desolado. En la hora más oscura, me di cuenta de algo, una revelación escalofriante que envió escalofríos por mis venas. Las apariciones no fueron meros fantasmas, eran almas perdidas, atrapadas en un reino de tormento perpetuo. Y por algún cruel giro del destino, me había entrelazado en su tormento. Mientras me preparaba para lo que se avecinaba, los faros de la camioneta atravesaron el velo de oscuridad e iluminaron el camino con un brillo espeluznante. Las apariciones se habían desvanecido, dejando tras de sí una inquietante quietud. Pero en lo más profundo de mí, un presentimiento me decía que su partida no era el final. Con manos temblorosas, tomé el dial de la radio, con la intención de encontrar consuelo en las voces familiares que una vez llenaron las ondas. Pero cuando lo encendí, me encontré con una cacofonía de estática, una sinfonía de otro mundo que parecía resonar con los espíritus que me habían perseguido.
De la estática surgieron susurros, voces fragmentadas que llevaban mensajes del más allá. Hablaron de tragedias olvidadas, de vidas truncadas y almas atrapadas en un tormento eterno. Las voces se hicieron más fuertes, fundiéndose en un coro de angustia que resonaba a través de la cabina, llenando cada grieta con su dolorosa resonancia. Agarré el volante, mis nudillos se pusieron blancos. La desesperación y el terror corrían por mis venas. Esto no fue una mera coincidencia o alucinación. Sin saberlo, me había convertido en un conducto para las almas atormentadas que permanecían en las sombras de la noche. En un último intento desesperado por escapar del agarre etéreo que me sujetaba, aceleré, con el pie pesado sobre el acelerador. El motor rugía mientras el camión avanzaba por el camino desolado, pero no importaba que tan rápido viajara, las voces inquietantes persistieron, cada vez más fuertes y más trastornadas. El camino serpenteaba y giraba, el propio paisaje se transformaba en un reflejo retorcido de lo que era antes. Los hitos familiares se distorsionaron, sus formas se contorsionaron y se volvieron grotescas. El camino que alguna vez fue pavimentado se derrumbó bajo el peso de mis neumáticos, revelando un camino macabro que conducía a un destino desconocido. A medida que pasaban las horas, mi mente se tambaleaba al borde de la locura. Las apariciones reaparecieron, sus formas etéreas ahora fusionándose con el reino físico. Arañaron las ventanas, sus dedos fantasmales dejaron manchas de residuos helados mientras trataban desesperadamente de alcanzarme. Con cada milla que pasaba, mi resolución flaqueaba, mi cordura se escurría como arena entre mis dedos. La radio continuó a todo volumen con su inquietante sinfonía, las voces cada vez más fuertes, sus palabras incomprensibles pero innegablemente malévolas. En un momento de claridad desesperada, tomé una decisión, la decisión de rendirme a la implacable oscuridad que me consumía. Cerré los ojos y acepté mi destino mientras el camión avanzaba a toda velocidad hacia un precipicio invisible. Las voces aumentaron, su tormento se fusionó con el estruendoso rugido del motor. Pero justo cuando me preparaba para el descenso final, una fuerza de otro mundo pareció detener el camión en seco. La cacofonía de voces cesó abruptamente, reemplazada por un espeluznante silencio que flotaba en el aire como una espesa niebla. Abrí los ojos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, solo para encontrarme de vuelta en el camino familiar, intacto e ileso. Mi cuerpo tembló con una mezcla de alivio y temor persistente. La radio se quedó en silencio, la estática se disipó en el aire. Los espíritus que me habían perseguido se habían desvanecido, sin dejar rastro de su presencia. Había escapado de las garras de lo sobrenatural, pero las cicatrices que habían dejado en mi psique permanecerían para siempre. Mientras continuaba mi viaje, no podía evitar la sensación de que había vislumbrado un reino más allá del nuestro, una dimensión donde las almas inquietas de los difuntos anhelaban la liberación. El recuerdo de esa noche me perseguiría para siempre, un recordatorio constante de que el límite entre los vivos y los muertos es un velo frágil, fácilmente roto por fuerzas invisibles. Y así, mientras conducía en la noche, mis sentidos se intensificaron y mi alma se alteró para siempre, prometí permanecer alerta. Porque sabía que el mundo que percibía no era más que una fina ilusión que ocultaba los insondables horrores que acechaban justo debajo de la superficie, esperando que el siguiente viajero desprevenido entrara en sus dominios. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Fue un gran viernes por la noche y yo estaba en mi último turno de la semana. Agarré el volante con fuerza mientras continuaba por la carretera oscura y desolada. Era bien pasada la medianoche y el camino se extendía ante mí, rodeado por un silencio espeluznante. Mis ojos cansados se esforzaron por mantenerse enfocados, el monótono zumbido del motor me arrulló con una sensación de inquietud. Fue entonces cuando lo vi, un parpadeo de movimiento en el borde de mi visión. Miré por la ventanilla lateral, esperando ver pasar un coche, pero no había nada. Solo la extensión vacía de la noche. Negué con la cabeza,
atribuyéndolo al cansancio que me jugaba una mala pasada a la mente. Pero a medida que pasaban las millas, los parpadeos se hicieron más frecuentes, bailando en la periferia de mi visión como sombras esquivas. La inquietud se instaló en mi pecho, mi corazón latía más rápido con cada momento que pasaba. Traté de sacudirme la creciente sensación de pavor, concentrándome en el camino por delante, pero los fenómenos paranormales seguían persiguiéndome. Luces extrañas brillaron en la distancia, parpadeando como fuegos lejanos. Susurros sobrenaturales parecían llevarse con el viento, haciendo que el vello de mi nuca se erizara. Mi mente racional me instaba a ignorar los sucesos inexplicables, a atribuirlos al cansancio o a trucos de la luz. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. El tramo oscuro de la carretera parecía guardar secretos y no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. A medida que avanzaba, los fenómenos se hicieron más audaces. Figuras fantasmales aparecieron al costado del camino, sus formas fugaces y etéreas. Me hicieron señas con las manos retorcidas, sus ojos llenos de un brillo de otro mundo. El miedo se enroscó en mis entrañas y resistí la tentación de detenerme, de investigar. El instinto me dijo que el peligro acechaba más allá de su fachada espectral. Mi camión retumbó por la carretera, sus faros perforando la oscuridad. Las sombras bailaban en sus rayos, tomando forma y distorsionando la realidad. El límite entre lo físico y lo sobrenatural se volvió borroso y me encontré cuestionando mi propia cordura. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Fueron estas apariciones meros productos de mi imaginación? Pero luego, en la distancia, lo vi, una figura parada en medio del camino. Mi corazón se alojó en mi garganta cuando pisé los frenos, mi camión patinó hasta detenerse a solo unos centímetros de la forma fantasma. Era una mujer, su pálido rostro contraído por la agonía, sus ojos llenos de tristeza. Extendió la mano hacia mí, una súplica desesperada en su mirada espectral. Mi instinto me gritaba que huyera, que pusiera la mayor distancia posible entre lo paranormal y yo. Pero la curiosidad se mezcló con la compasión, obligándome a bajar la ventanilla y escuchar sus susurros angustiados. «Ayúdame», suplicó, su voz, un susurro inquietante en la noche. «Libérame de este tormento eterno». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras veía su forma translúcida desvanecerse en la oscuridad. El peso de su súplica cayó sobre mí. Me quedé congelada en mi asiento, mi agarre en el volante se hizo más fuerte a medida que aumentaba el fenómeno paranormal. Las figuras espectrales bailaban al costado del camino, sus formas inquietantes, retorciéndose y contorsionándose en una exhibición macabra. Sus espantosos susurros llenaron la cabina, arañando mi cordura. El miedo se apoderó de mi corazón cuando la mujer se materializó frente a mi camioneta. Su expresión agonizante atravesó mi alma y su toque espectral envió un escalofrío por mi espalda. Desesperado, pisé el acelerador con el pie, con la intención de escapar de esta pesadilla, pero el camión permaneció inmóvil. El pánico brotó dentro de mí cuando me di cuenta de que estaba atrapado en una red siniestra de fuerzas sobrenaturales. Las figuras se acercaron, su energía malévola me asfixiaba. Me aferré al volante, mis nudillos se pusieron blancos, mi respiración entrecortada. La voz de la mujer resonó a través de la cabina, su súplica transformándose en una orden escalofriante. «Quédate», susurró ella, su voz mezclada con un trasfondo malicioso. «Quédate y sufre con nosotros». Una oleada de terror me abrumó, amenazando con consumir mi propio ser. Podía sentir su presencia filtrándose en cada grieta del camión, sus dedos helados trazando patrones a lo largo de mi piel. La desesperación me empujó a intentar cualquier cosa, y tomé mi teléfono, marcando frenéticamente a los servicios de emergencia. Pero cuando me acerqué el teléfono a la oreja, la señal cayó y me sumió en un completo aislamiento. Era como si las fuerzas paranormales hubieran cortado mi conexión con el mundo exterior, dejándome a merced de lo inexplicable. El sudor corría por mi frente mientras contemplaba mis opciones. El camión ofrecía cierta apariencia de protección,
pero en el fondo sabía que no me protegería para siempre. Las fuerzas sobrenaturales eran implacables, sus intenciones malévolas y crueles. Yo solo era un peón en su retorcido juego. Con cada momento que pasaba, las figuras se acercaban, sus formas etéreas presionaban contra las ventanas, sus ojos huecos miraban fijamente mi alma. La locura arañó los bordes de mi mente, amenazando con consumirme. Pero en medio del caos, un destello de desafío se encendió dentro de mí. Reuniendo cada gramo de coraje que me quedaba, cerré los ojos y me concentré en mi respiración, intentando bloquear la abrumadora presencia que me rodeaba. En medio de la oscuridad, surgió una comprensión. Tenía que enfrentarlos de frente, enfrentar los horrores en lugar de encogerme de miedo. Reuniendo mi fuerza, abrí los ojos y miré fijamente a la mujer espectral. En ese momento, las fuerzas sobrenaturales retrocedieron y su poder disminuyó. Por algunas razones muy extrañas, las figuras se desvanecieron en la noche, sus formas etéreas se disiparon como humo en el viento. Un pesado silencio se apoderó de la cabaña, roto solo por el sonido de los latidos de mi corazón. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo, que las fuerzas paranormales aún acechaban en las sombras, esperando otra oportunidad para atrapar a las víctimas desprevenidas. Pero mientras continuaba mi viaje por la carretera desolada, llevé conmigo una nueva capacidad de recuperación. El camino se extendía ante mí, sus giros y vueltas me recordaban la oscuridad que podía acechar más allá de los faros. Pero prometí permanecer alerta, estar siempre atento a las fuerzas sobrenaturales que buscaban atraparme. Porque había sobrevivido al encuentro, emergiendo de las garras de lo paranormal con una determinación inquebrantable. Y a medida que pasaban los kilómetros, supe que mi angustiosa experiencia serviría para siempre como un recordatorio de las inquietantes profundidades que existen más allá de los límites de nuestra realidad. El motor zumbaba debajo de mí mientras mi camioneta avanzaba con estruendo por la carretera desolada, la oscuridad de la noche me rodeaba como un sudario. El camino se extendía interminablemente ante mí, sus líneas amarillas descoloridas me guiaban a través de lo desconocido. Miré el reloj en el tablero, notándolo, tarde que era. Era una entrega de rutina, solo otro trabajo en una larga fila de incontables millas. Poco sabía que este viaje sería como ningún otro que haya experimentado. Mientras navegaba por el sinuoso camino, una espesa niebla se apoderó del paisaje y redujo la visibilidad a unos pocos pies. Los puntos de referencia familiares se desvanecieron en la neblina arremolinada, dejándome desorientado e inquieto. Apreté mi agarre en el volante, mis nudillos se pusieron blancos mientras presionaba, confiando únicamente en mis instintos para guiarme. Fue entonces cuando noté un parpadeo de movimiento por el rabillo del ojo. Miré a través de la espesa niebla, tratando de dar sentido a la figura sombría que parecía estar caminando de un lado a otro desde el borde del camino. Mi corazón aceleró su ritmo cuando me di cuenta de que no estaba solo en este tramo desolado de la carretera. Me sacudí el malestar, atribuyéndolo al cansancio y a los trucos de la niebla. Pero a medida que pasaban las millas, la figura persistió, siempre al alcance de mi visión periférica. La forma parecía humana, pero algo en sus movimientos estaba fuera de lugar, antinatural. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Fue esto una mera alucinación provocada por la fatiga, o había algo realmente acechando en la niebla? La duda se deslizó en mi mente, pero el miedo me mantuvo cautivo, manteniéndome pegado al asiento del conductor. Mis dedos apretaron el volante con más fuerza mientras el camino me conducía más profundamente al corazón de lo desconocido. El entorno se volvió más espeluznante, la niebla se espesó hasta convertirse en una cortina impenetrable. Los faros de mi camioneta cortaron la niebla, iluminando fugaces destellos de edificios en ruinas, sus ventanas rotas y olvidadas hace mucho tiempo. Mientras pasaba por un pueblo aparentemente congelado en el tiempo, una sensación de pavor se apoderó de mí como una espesa niebla. Las calles desiertas estaban llenas de escaparates en descomposición y casas desmoronadas, sus ventanas vacías miraban como ojos vacíos.
No se veía un alma, pero una presencia ominosa flotaba en el aire. Traté de racionalizar, de convencerme de que esto era solo un pueblo fantasma abandonado. Sin embargo, el sonido de los pasos resonaba en mis oídos, su ritmo coincidía con los latidos de mi propio corazón. Los pelos en la parte de atrás de mi cuello se erizaron cuando me di cuenta de que la figura de antes todavía estaba conmigo, persiguiendo cada uno de mis movimientos. Mi mente se aceleró, buscando respuestas, un escape de esta pesadilla. Pero no había ningún lugar al que correr, ningún santuario que buscar dentro de los límites de mi camioneta. Estaba atrapado en este pueblo abandonado, a merced de cualquier fuerza siniestra que acechaba en las sombras. A medida que la figura se acercaba, sus facciones comenzaron a tomar forma a través de la neblina. Una sonrisa grotesca torció su rostro, los ojos brillando con una malevolencia que envió un escalofrío por mi espalda. Se movía con una gracia sobrenatural, su presencia exudaba un aura de otro mundo. Entonces supe que me había topado con algo más allá de la comprensión, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. La realización me inundó como una ola, ahogándome en el terror. Mi única esperanza era soportar el tormento que me esperaba, aferrarme a la llama parpadeante de la supervivencia dentro de los límites de mi camioneta. Y así, con cada gramo de coraje que pude reunir, seguí adelante, lo desconocido me esperaba con cada milla que pasaba. El camino se extendía interminablemente ante mí, un camino oscuro hacia el abismo. La figura continuó su persecución implacable, un espectro sombrío decidido a reclamarme como propio. En la soledad de mi camioneta, me convertí en un público cautivo de los horrores que se desarrollaban ante mí. La niebla se hizo más espesa, la oscuridad más profunda, a medida que me adentraba más en el corazón de lo desconocido. No había escapatoria, ningún respiro de las garras de la figura enigmática que bailaba en el borde de mi visión. Mi mente se tambaleaba en el precipicio de la locura, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba con cada momento que pasaba. La carretera se convirtió en un laberinto retorcido, un bucle sin fin que me mantuvo atrapado en sus garras. Yo era un peón en un juego macabro, un jugador sin control, obligado a presenciar el grotesco espectáculo que se desarrollaba a mi alrededor. A medida que avanzaba la noche, la presencia de la figura se hizo más palpable, su influencia se filtraba en cada fibra de mi ser. Sus susurros etéreos resonaron por la cabina, una sinfonía de intenciones malévolas. Mi control sobre la cordura vaciló, mi mente al borde del colapso. Pero aún así, me aferré a ese último rayo de esperanza, esa llama parpadeante dentro de mi alma. No sucumbiría, no sin luchar. Con cada fibra de mi ser, resistí las garras de lo desconocido, decidida a salir ilesa de esta pesadilla. Y así, con cada milla que pasaba, seguí adelante, mi camión, una isla de refugio en medio de un mar de oscuridad. La figura lo perseguía implacablemente, su presencia era un recordatorio constante de los horrores que acechaban más allá del velo de la percepción. Cuando amaneció en el horizonte, proyectando su luz dorada sobre el mundo, la figura comenzó a desvanecerse, su forma etérea se disipó en la niebla de la mañana. El peso sobre mis hombros se disipó, el aire se llenó con una nueva sensación de liberación. Había sobrevivido a la noche, emergiendo de las garras de lo desconocido. Pero las cicatrices permanecieron, grabadas en lo profundo de mi alma. El camino siempre estaría obsesionado por los recuerdos de esa noche, un recordatorio de los terrores que se esconden debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana. Mientras me alejaba de ese tramo desolado de la carretera, no pude evitar mirar hacia atrás, por última vez, la imagen de la figura impresa para siempre en mi mente. Lo desconocido me había puesto a prueba, me había desafiado, pero yo había resistido. Y aunque es posible que las cicatrices nunca cicatricen por completo, supe que había surgido más fuerte, más resistente. El camino se extendía ante mí, una invitación abierta a los misterios que se avecinaban. Y mientras continuaba, prometí llevar el recuerdo de esa fatídica noche, un testimonio del espíritu indomable que reside dentro de todos nosotros.
He sido camionero durante años, transportando todo tipo de carga a través de la vasta extensión de América. Pero nada podría haberme preparado para el trabajo que tomé esa fatídica noche, una entrega en un lugar aislado que me sumergiría en un mundo de oscuridad y peligro. Mientras maniobraba mi camión a través de caminos sinuosos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El área parecía desierta, una inquietante quietud flotaba en el aire. El GPS me dirigió a un almacén desolado, escondido en el corazón de la nada. Era un lugar que no aparecía en ningún mapa, una operación clandestina escondida de miradas indiscretas. Mis instintos me dijeron que volviera atrás, que abandonara esta entrega misteriosa. Pero el encanto de un cheque de pago considerable nubló mi juicio y la curiosidad se apoderó de mí. Poco sabía que mi decisión me llevaría por un camino de traición y terror. En el momento en que entré en el almacén, me invadió una sensación de pavor. El aire estaba cargado de tensión y no podía evitar la sensación de que me miraban. Las sombras bailaban ominosamente en los rincones, como si albergaran secretos demasiado oscuros para ser revelados. Mientras descargaba la carga de la parte trasera del camión, vislumbré algo que no debería haber visto. Las cajas, etiquetadas de manera inocua, ocultaban una verdad siniestra. Los contenidos no eran lo que parecían, ilegales y peligrosos. El pánico me recorrió las venas, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Tenía que pensar rápido. Mientras regresaba a la camioneta, listo para escapar de las garras de esta operación ilícita, una presencia siniestra se materializó ante mí. Una figura emergió de las sombras, su rostro oscurecido por la oscuridad y la malicia. La realización me golpeó como un relámpago, esta no fue una entrega ordinaria. Me había topado con algo mucho más siniestro. La figura, con la voz llena de malevolencia, exigió que le entregara el cargamento. Pero sabía que no podía cumplir. Hacerlo sería condenarme a una vida de culpa y arrepentimiento. Apreté el volante, mis nudillos se pusieron blancos y tomé una decisión en una fracción de segundo. Pisé el pie en el acelerador, impulsando el camión hacia adelante con una oleada de adrenalina. Detrás de mí, la figura rugió de ira, su persecución implacable. Pero tenía una ventaja, el camión. Era mi fortaleza, mi escudo contra los peligros que acechaban afuera. Navegué por los traicioneros caminos con precisión, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada instinto me gritaba que escapara. El camino se alargaba, un laberinto de incertidumbre. La desesperación alimentó mi determinación mientras giraba en curvas cerradas, evitando por poco el desastre. Los faros atravesaron la oscuridad, iluminando los horrores que buscaban reclamar su carga ilícita. A medida que avanzaba la noche, la persecución se intensificó. La figura y sus cohortes se acercaron, su presencia malévola abrumadora. Pero me negué a ceder. Conocía las consecuencias del fracaso, de entregar el cargamento a aquellos que lo usarían para propósitos nefastos. Con cada giro y giro, mi resolución se fortalecía. El camión se convirtió en una extensión de mí mismo, una fortaleza impenetrable contra la oscuridad invasora. La figura y sus secuaces pueden haber sido implacables, pero estaba decidido a burlarlos y maniobrarlos. Pasaron las horas, pero la persecución no daba señales de disminuir. Me dolía el cuerpo, mi mente estaba cansada por la persecución implacable. Sin embargo, no podía darme el lujo de vacilar. No podía permitirme dejar que me alcanzaran. Finalmente, cuando amaneció en el horizonte, un rayo de esperanza parpadeó dentro de mí. La vista de una ciudad bulliciosa en el horizonte trajo una oleada de alivio. La figura y sus cómplices se desvanecieron en la distancia, su presencia maliciosa se disipó como la niebla de la mañana. Me detuve en una parada de camiones en las afueras de la ciudad, mi corazón aún latía con fuerza en mi pecho. Sabía que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. El cargamento estaba seguro y yo había cumplido con mi deber de protegerlo. Mientras salía de la camioneta, no pude evitar mirar hacia atrás, preguntándome si la figura aún permanecía en las sombras.
Pero no había rastro de ellos, solo los recuerdos persistentes de una prueba de pesadilla. Entonces me di cuenta de que el trabajo que había tomado no era una entrega ordinaria. Fue una prueba de mi coraje y resiliencia, una prueba de fuego que alteraría para siempre mi percepción del mundo. A partir de ese día, prometí ser más cauteloso, confiar en mis instintos y alejarme de las turbias profundidades que acechaban en la oscuridad. Mientras me alejaba del camión, el peso de los acontecimientos de la noche se asentó sobre mis hombros. Los secretos que había descubierto me perseguirían para siempre, un recordatorio de la oscuridad que habitaba justo debajo de la superficie. Y así, continué mi viaje como camionero, cambiado para siempre por los horrores que había presenciado. El camino se extendía, su extensión interminable, un recordatorio de que el peligro se podía encontrar en los lugares más inesperados. Pero armado con la sabiduría recién descubierta y las cicatrices de una experiencia desgarradora, prometí navegar por las carreteras con un mayor sentido de precaución y una determinación implacable de sobrevivir. Siempre he disfrutado la soledad de la carretera abierta, el zumbido rítmico del motor y el interminable tramo de carretera que tengo delante. Pero en esa fatídica noche, mientras me embarcaba en otro largo viaje por el corazón de Estados Unidos, me topé con algo que hizo añicos la tranquilidad que había llegado a apreciar. Comenzó de manera bastante inocente. Escudriñaba las frecuencias de radio, buscando una estación que me hiciera compañía en las horas oscuras de la noche. Fue entonces cuando me topé con él, una señal débil y misteriosa que parecía surgir del éter. Me picó la curiosidad, ajusté el dial hasta que el sonido salió claro. Al principio, era una serie de estática distorsionada, como susurros llevados por el viento. Pero a medida que me sintonizaba más, los fragmentos de sonido se fusionaron en voces escalofriantes, desesperadas e inquietantes. Llamadas de socorro. Por favor, ayuda. Las ondas de radio se convirtieron en un conducto para el terror indescriptible. No podía despegarme de la radio, cautivado por la gravedad de los mensajes que horadaban el silencio de la noche. Las voces revelaron una verdad horrible: mi entorno no era lo que parecía. Los caminos por los que había viajado innumerables veces ahora estaban manchados de oscuridad. Cada transmisión fue una historia desgarradora de horror, una persona desaparecida, un trágico accidente, una misteriosa desaparición. Los detalles eran inquietantemente vívidos, como si las voces salieran de las profundidades de la desesperación para compartir sus torturadas historias. Escuché, con el corazón lleno de empatía y miedo. A medida que avanzaba la noche, las transmisiones se hicieron más frecuentes y su urgencia aumentó. Podía sentir el peso de lo desconocido presionando sobre mí, una presencia sofocante que se deslizaba en los recovecos de mi mente. Era como si me hubiera tropezado con una dimensión paralela, donde el tejido de la realidad se había deshilachado. Cada milla que viajé solo profundizó el misterio. El paisaje a mi alrededor parecía distorsionado, las sombras más pronunciadas y una implacable sensación de temor se aferraba al aire. Pero no me atreví a detenerme, por temor a que el horror con el que me había tropezado sin darme cuenta también me consumiera. Mientras continuaba por el camino, las transmisiones de radio adquirieron un tono más siniestro. Las voces se distorsionaron, sus palabras una cacofonía de gritos de angustia y gritos sobrenaturales. Era como si la oscuridad misma se extendiera, tratando de atraerme a su macabro abrazo. En las profundidades de la noche, miré por el espejo retrovisor y se me heló la sangre. Una figura estaba de pie al borde del camino, envuelta en la oscuridad. Sus ojos ardían con un brillo de otro mundo, fijos en mí. Sentí un miedo primario correr por mis venas, obligándome a pisar el acelerador hasta el límite. Pero no importa que tan rápido condujera, la figura parecía mantener el ritmo sin esfuerzo. Era un perseguidor implacable, una encarnación de las fuerzas malévolas que se habían apoderado del mundo que me rodeaba. Estaba atrapado en una pesadilla, un peón en un juego donde las reglas eran dictadas por un poder nefasto e invisible.
Las transmisiones de radio se intensificaron, las voces se fusionaron en una sinfonía de locura. Resonaron a través de la cabina, reverberando en mi mente. Los mensajes contenían una terrible advertencia, una presencia oscura había envuelto este reino y yo era simplemente un visitante atrapado en sus garras. En la hora más oscura antes del amanecer, tomé una decisión. Con manos temblorosas, apagué la radio, cortando la corriente de angustia y desesperación. El silencio que siguió fue ensordecedor, una inquietante quietud que impregnaba el aire. Pero incluso sin las voces, la verdad permaneció, el camino a seguir cambió para siempre. El velo entre los mundos se había levantado, dejando al descubierto los horrores que acechaban bajo la superficie. Y aunque continué mi viaje, atormentado para siempre por las inquietantes revelaciones de la radio, prometí permanecer alerta, porque la oscuridad siempre estaba esperando, más allá del borde de los faros.